Buenas tardes, compañeros. Nosotros les hablaremos de la institución de herederos y legatarios. Nuestro equipo está conformado por Jesús Robles Cortés, Osvaldo Muñoz Morales, Jessica Pérez García y su servidora Daniela Villarreal Rivas. Comenzaré explicándoles un poco sobre la institución del heredero. Nos dice que es el acto jurídico mediante el cual una persona designa quién habrá de sucederle en la universalidad o parte alicuota de sus bienes, derechos, acciones y obligaciones transmisibles mortis causa para después de su muerte. También nos explica que el heredero no es parte esencial del testamento, ya que este es válido, ya sea que sea nombrado un heredero o que al ser nombrado repudie la herencia o no pueda heredar. Esto no afecta la validez del testamento otorgado. El autor designará al heredero por su nombre y apellidos. En el caso de que hubiera dos personas con los mismos apellidos, se tendrá que señalar alguna circunstancia para que se pueda reconocer al que es instituido verdaderamente. Como en todo procedimiento, existen derechos y obligaciones. Dentro de los derechos del heredero se encuentra el de obtener la posesión, las acciones y los frutos de los bienes patrimoniales, por ser el continuador de la porcionalidad del cujus. Dentro de las obligaciones podemos encontrar los pagos de deudas mortuarias, es decir, los gastos funerarios o de la última enfermedad que tuvo el cujus, el pago de legados, entre otros como créditos alimentarios o alguna deuda hereditaria. Existen algunas causas donde no haya un heredero testamentario. Algunas de ellas son porque no se nombre, ya que el testamento solo contenga legados, porque al que sea nombrado repudie la herencia, porque el nombrado muera antes que el testador o porque el nombrado sea incapaz para heredar. Les hablaré sobre la aceptación de la herencia a beneficio de inventario. Esto nos dice que el heredero no queda obligado a pagar las deudas que sobrepasen el valor de la herencia. ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Osvaldo Robles Cortés, estudiante de la licenciatura en Derecho del Instituto Digital del Estado de Puebla. Hoy les hablaré acerca del legado. ¿Qué es el legado? No existe una definición legal de lo que es el legado, pero se deduce a su naturaleza. Legado es la sucesión por causa de muerte, pero a título singular y que no representa al autor de la herencia, salvo la excepción. En la adquisición de legado, los legados son cargas que reportan los herederos y pueden ser cosas determinadas en especie, género, cantidad o bien cosas determinadas o de hechos. Los legados también pueden ser de un derecho o legados de un servicio. En los legados de cosa indeterminada o de prestación de hacer, la propiedad en el primer caso se adquiere en la especificación del bien y la posesión del mismo. Deberá hacerse una vez que se determine el bien, corriendo los mismos riesgos que el heredero. Los legados de cosa indeterminada o de prestación de hacer, la propiedad en el primer caso se adquiere por la especificación del bien y la posesión del mismo. Deberá hacerse una vez que se determine el bien, corriendo a cargo de los herederos, o cualquier destrucción o pérdida de la cosa. El legatario, a quien haya grabado el testador con el pago de un legado o de una deuda, será el único responsable de ese pago, hasta donde alcance la cuantía de los bienes que recibe el legado. En este caso sería el beneficio de inventario. Si renunciare al legado, se le hubiera impuesto por el testador el pago de una deuda o legado. Se aplicará lo siguiente. Como primer punto, la deuda se pagará con el bien que había sido legado. Y si éste no alcanzare con los demás bienes, como segundo punto, el legado impuesto al legatario se cubrirá exclusivamente hasta donde alcance el bien objeto del legado de quien renunció. Las obligaciones del legatario se traducen a cubrir los gastos que el mismo legado origine, y estos son los impuestos que causen y los gastos de la entrega de la cosa.
El legatario no puede ocupar por su propia autoridad el bien legado y debe pedir su entrega y posesión al albacea. Pero si está en su poder para poder retenerlo, sin perjuicio de devolver, en caso de reducción de lo que corresponde conforme a derecho. Si los bienes de la herencia no alcanzaran a cubrir todos los legados, el pago deberá hacerse por, como primer punto, actos u órdenes del testador que hagan perder el bien legado. El segundo punto, si el bien legado parece por evicción. El tercer punto, si el bien parece del todo, en vida del testador. Como cuarto punto, si el bien parece después de muerto del testador, sin culpar al heredero. Y por último punto, si el testador enajena el bien legado. El día de hoy le vamos a hablar de la clasificación de los legados. Uno de los legados es de cosa y hecho. Esto se refiere al que adquiere una cosa o la prestación de un hecho. Por otra parte, el legado de determinada especie. Esto es por cantidad. Adquiere la propiedad de la cosa misma que está determinada en especie, género o cantidad. El legado de cosa inmueble determinado este vale únicamente si hay varias en el acervo hereditario. El legado de mueble indeterminado. Solo si hay un patrimonio se puede elegir el que quiere. Si no lo hay, se debe entregar una de media calidad. Por otra parte está el legado del testador, en parte a quien lo debe. Este legado en estos casos se recibe cosas o bienes de la que el copropietario esté asociado conyugalmente. Por otra parte se encuentran los legados de prenda o interiores de título hipotecario y solo se recibe con una garantía. El legado de fianza es aquel que se dispensa la garantía. El legado de servidumbre personal o real son aquellos que se deben ser vitalicios. Legado dadas en prenda o hipoteca son los gastos de desempeño para quitar el gravamen a cargo de la herencia. Legado de dispositivos individualizados. Esto se entiende que es el legado que recibe el depósito no cantidad determinada. El legado de crédito es un crédito que debía el testador. El legado de deudas del legatario se entiende que es que hay que pagar las deudas del legatario. El legado de deudas se entiende todas las deudas del legado a favor del testador que pudieran existir en la fecha en que se otorgó el testamento. Las deudas, el legado de deudas, se entiende que hay que pagar las deudas del cujus. Legado para mejorar un acreedor. Esto se entiende que es ser más ventajoso, es decir, el testador no pagaba intereses de su deuda, se tendrá que pagar el interés al interés por mora. El legado del testador en parte de un tercero. Esto se entiende por los bienes de copropiedad. El legado de cosas propias del heredero o legatario. Esto se entiende que es el testamento bajo condición potestativa. El legado de cosas ajenas. Idem al 17. Esto se refiere que el testador ignoraba que el bien fuese propio del heredero o del legatario. Este será nulo el legado. Legado de ocasión. Se entiende que se puede dar al menor hasta que alcance la mayoría de edad. De alimentos. Este legado debe ser vitalicio. El legado de pensión. Esto nace con la muerte del testador y se genera es para los alimentos, no necesariamente a sus acreedores, sino a cualquier otra persona. Legados onerosos o gratuitos. Onerosos es el que comprende una carga y gratuito no. Legado de alternativos es la obligación de alternativa. Legado de condición es cuando una persona mantiene un estado civil o adquiere otro. Legado de puros o plazos. Esto se refiere a la exigibilidad del legado. Este legado se entregará cuando cumpla la mayor de edad. Y por último, el legado de remunerativos. Este se otorga cuando el deseo de recompensa es un determinado servicio.
Por otra parte está la diferencia entre legados y herencia. La herencia es una sucesión por la causa de muerte a título universal. El legado es una sucesión por causa de muerte a título particular y singular. También el heredero es continuador de la personalidad del cujus y el legatario no lo es, sino en caso excepcional cuando en la sucesión no existan legatarios. Por otra parte, el heredero recibirá el patrimonio en parte alícuota, o bien o un bien. El legado solo un bien determinado, en especie, género o cantidad. El heredero responsable de las deudas del autor de la herencia soporta las cargas y el legatario no lo hace. Y solo soporta las cargas propias de su legado. En conclusión, podemos decir que las instituciones que se originan del derecho testamentario son el heredero, el legatario y el testamento. Espero les haya servido nuestra explicación. Muchas gracias por escuchar.